Estimados amigos, nos encontramos con el ingeniero Jorge Aguilar Paredes para dialogar sobre la reserva ecológica de La Tigra, cuando se plantea una construcción urbanística de grandes magnitudes, ingeniero. 1.800 viviendas, club de diferentes centros comerciales. ¿De qué tamaño o área geográfica estamos hablando que se ocuparía para ese proyecto? Bueno, lo que hemos leído nos dice que todo el proyecto tiene casi las 500 hectáreas. Para poder entender el tamaño de esto, 100 hectáreas equivale a 1 kilómetro cuadrado. Entonces estamos hablando de 5 kilómetros cuadrados. Y para poder entender qué magnitud es esto, el centro histórico de Tegucigalpa, el que está delimitado como centro histórico solo de Tegucigalpa, mide 1 kilómetro cuadrado. Entonces equivale a 5 veces el centro histórico de Tegucigalpa, el área total del proyecto. De esa área, lo que leímos es que 96 hectáreas, casi 100 hectáreas, o sea, casi el 20% del total del proyecto, está dentro de la zona de amortiguamiento del Parque Nacional La Tigra. Para poder entender, todos los parques nacionales y las áreas declaradas en Honduras tienen una zona núcleo que en principio es intocable, la zona núcleo, y tienen una zona de amortiguamiento en la que se permiten algunas actividades humanas con limitaciones, de manera que estas 96 hectáreas, el 20% del proyecto, caen dentro de la zona de amortiguamiento. Vimos el dictamen de la Fundación Amitigra y en esa zona de amortiguamiento la Fundación Amitigra declaró no viable la construcción de lotes para viviendas, pero sí permite la construcción de clubes campestres, de senderos, de áreas deportivas en esa zona de amortiguamiento. El tema con este proyecto en particular es la magnitud del proyecto. Y el recurso agua. El Parque Nacional La Tigra genera el agua para un 25% de la ciudad de Tegucigalpa, de la ciudad capital, del Distrito Central, y agua para unas 60 o 70 comunidades de Santa Lucía, Valle de Ángeles, San Juancito y esa zona colindante con el parque. De manera que es primordialmente una fuente de agua. ¿Cómo se genera el agua en el Parque Nacional La Tigra? ¿Y por qué yo sé esto? Como cuando yo fui diputado, en el periodo 2002-2006, integré la Comisión de Asuntos Forestales y pudimos visitar el parque. Existen 23 microrepresas captadoras de agua. Estas represas, en la época de lluvia, y como es un bosque nublado, generalmente pasa nublado, capta humedad y se llenan, y luego esas microrepresas que tienen casi ningún impacto ambiental porque son pequeñas, alimentan la tubería y los tanques del Picacho, y del Picacho distribuyen a las partes bajas de la ciudad capital, y además hay otras redes que distribuyen a las otras comunidades. Sí recuerdo de que había un proyecto preparado por, no sé si eran los noruegos o los japoneses, en los que se podía ampliar la capacidad de captación del parque construyendo más microrepresas que no son muy costosas, pero particularmente limpiando las existentes porque muchas ya estaban absorbidas por arena que se va acumulando. Entonces eso reduce la capacidad de captación de las microrepresas. Hay que limpiarlas, que eso no requiere mayor esfuerzo. Es una tarea, no sé si se ha hecho desde aquel momento hasta ahora, para que tengan mayor capacidad de captación. Y habría que retomar este estudio para ver si se construyen más microrepresas. Eso para aumentar la capacidad de abastecimiento de agua del Parque Nacional La Tigra. Ahora bien, cuando usted habla de un proyecto enorme, que prácticamente es una ciudadela, en 5 kilómetros cuadrados, 1.886 viviendas de lujo, y cuando hablamos de lujo de gran tamaño, hacemos el hincapié porque a mayor el nivel socioeconómico, mayor el consumo del agua, porque en estas viviendas recuerde que las personas que tienen la capacidad tienen hermosos jardines y los mantienen regados todo el año, y eso consume agua. Entonces la presión sobre el agua va a ser mayor
con este proyecto. Eso por un lado. Y eso agua que se quede en este proyecto va a dejar de llegar a la capital y a las demás comunidades, de manera que es válido el reclamo de las comunidades y la preocupación que tienen por la magnitud de un proyecto como este, por el recurso agua. Otra preocupación, lamentamos que estos tipos de desarrollos prácticamente cortan toda la vegetación, toda la capa de vegetación para comenzar a hacer, y las imágenes que hemos visto indican eso, en pendientes muy altas, que eso provoca erosión, y si piensan hacer cortes para tener terrenos, pues van a afectar el tema del terreno natural, y eso va a provocar erosiones que vienen derrumbes. Aunque hagan obras, eso va a afectar. Eso es otra preocupación. La otra preocupación es la pérdida de capa vegetal y particularmente de bosque para la construcción de 1.886 viviendas y los clubes campestres y todo lo demás, áreas deportivas. Eso implicaría, recuerde que el bosque en primer lugar genera oxígeno y capta carbono, dióxido de carbono, y ese es el problema que tenemos ahorita en el mundo. El problema es que hemos deforestado y hemos maltratado tanto nuestro ambiente y la naturaleza que el planeta se está adaptando y hay un cambio climático con un calentamiento global, precisamente por la falta de árboles. Entonces, un impacto que va a tener esto en un área que es normalmente boscosa, aunque entendemos que el año pasado gran parte de esto fue un incendio que lo devoró, pero en un área boscosa se pierde esa capa boscosa, esa captación de carbono, capacidad de captación de carbono se pierde. Estamos acrecentando el problema del cambio climático. Pero otra preocupación que tenemos es que, aunque esté en la ley y en los reglamentos, porque habla de terrenos menores de no menos de 2.200 metros cuadrados cada lote, y que por ley, por reglamento, no se puede construir en más del 15% del lote, que equivale a 330 metros cuadrados, pero generalmente las viviendas de lujo tienden a ser mucho más grandes, y por ignorancia y por falta de capacidad de la autoridad para hacer cumplir la ley, hemos construido en toda la ciudad y se ha respetado este reglamento. No se ha cumplido. No se ha cumplido. Usted vaya a cualquier colonia y básicamente la gente construye en casi todo el lote y deja una esquinita de área verde. Eso va a ocurrir en este proyecto porque no hay capacidad de control. Hay, por una parte, desconocimiento de los compradores e ignorancia de por qué es este reglamento, y eso es para que no se pierda la capacidad de absorción del agua, lluvias, y evitar que incremente la escurrida del agua, que eso puede generar problemas aguas abajo en las quebradas que vienen a drenar a los ríos y a la capital, y eso puede generar problemas de inundación. De hecho, esos son los problemas que tenemos en la ciudad, porque a medida que se va perdiendo áreas vegetales dentro del casco urbano, se está impermeabilizando la ciudad con proyectos, con parqueos, con casas, etcétera, y se está perdiendo la capacidad de absorción de la tierra, del agua, y esa agua busca a dónde drenar e inunda, sobrepasa las capacidades de los alcantarillados y todo eso, porque hemos venido haciendo esto. Entonces, si tenemos aguas arriba, un proyecto de esta magnitud, y nosotros dudamos que vaya a haber capacidad de cumplimiento de este reglamento de solo construir en 15% del terreno, por la naturaleza de las viviendas que son de lujo, de alto costo, y lo que vemos es que la tendencia es que la gente quiere construir grande, construir terrazas, construir espacios sociales que son fundidos o cubiertos, y eso le quita capacidad de absorción de las aguas lluvias al terreno. Entonces son varias preocupaciones. Creemos que sí, tanto la Fundación Amitigra como las autoridades del ambiente y de la alcaldía tendrían que haber visto estas situaciones del impacto de un proyecto de esta magnitud en esa zona. Eso por un lado. Por otro lado, esto viene a abrir la puerta. Ya hay un estudio que tiene Amitigra que dice que la mayor amenaza al parque es la presión por urbanización.
Entonces, si se autorizando este proyecto, ya se abre la puerta para que otros proyectos se desarrollen en toda la zona circundante al parque y en la zona de amortiguamiento, y al final la presión va a estar ahí, va a ser real, y se va a perder la naturaleza del parque y la capacidad de brindar agua a un gran porcentaje de la ciudad capital y estas comunidades circundantes al parque. Obligatorio, se tiene que abrir el terreno para carreteras, disposición de excretas, aguas servidas, aguas pluviales. Definitivamente, como le digo, esta es una ciudadela que se está construyendo allá. Esto implica vías de acceso, tratamiento de aguas negras, la canalización de aguas pluviales, y como esto está elevado, eso tiene que por gravedad bajar a algún lado. ¿A dónde se va a tratar? Me imagino que tienen que tener plantas de tratamiento para las aguas negras, pero todo eso eventualmente va a drenar en algún lugar, aunque esté después tratado. Va a haber reciclaje de las aguas, va a haber captación de aguas lluvias. Entendemos que hay un par de pozos ubicados en el terreno, de manera que creemos que un proyecto de esta magnitud sí requiere mayor análisis y mayor detenimiento para ver el impacto al ambiente, porque sí hay un impacto, sí lo va a haber un impacto, por mucho que se pretenda hacer un desarrollo grande, por la magnitud. No es lo mismo, como ahí en la zona. El otro día estaba viendo un noticiero y decía el ministro del ambiente de que hay unas casas que ya son construidas y que no pueden limitar, pero hay 10 casas construidas. No es lo mismo el impacto de 10 casas que de 1800 casas. Es correcto, esto no se va a desarrollar de la noche a la mañana, pero va a estar el permiso otorgado para que se desarrolle. Y esas son las preocupaciones que nosotros vemos. En primera instancia, la pérdida de cobertura forestal que afecta la captación del carbono y viene a alimentar los gases que generan el calentamiento global que provoca el cambio climático. Y en segundo lugar, el agua, la presión que va a tener sobre el agua que genera el Parque Nacional La Tigra ante la necesidad de agua que van a tener estas viviendas de lujo, como les digo, que son de mucho mayor consumo de agua, porque tienen capacidad de construir cisternas, de tener sus jardines, etcétera, etcétera. Entonces, de tener piscinas. Entonces, todo esto va a tener un impacto en la presión del agua que va a afectar a los usuarios del agua en las zonas bajas de la capital y en las comunidades vecinas. Ingeniero Aguilar Paredes, le agradezco mucho y concluyo. Ruido de vehículos, motores para el tratamiento de estas plantas de desechos sólidos, la música de las francachelas que se van a realizar. Se habla de un club ecuestre, crianza de caballos, o sea que además de los humanos estará esta especie de animales. ¿Qué daño le hace estos sonidos al ecosistema y al hábitat de la reserva La Tigra? Bueno, también existe la contaminación auditiva y todo esto va a afectar definitivamente el impacto a la fauna. Va a ser real, donde se asienta el ser humano, ahí se reduce la fauna nativa de esas zonas. Recordemos que en La Tigra incluso se han detectado hasta pumas que requieren grandes áreas boscosas para poder sobrevivir. Entonces, a medida que se va reduciendo todo eso, está usted también impactando a la fauna nativa. Los venados, por ejemplo, que hay en la zona, ya no van a tener ese enorme espacio para poder desarrollarse. Entonces, sí hay un impacto también en la fauna. Entonces, es un impacto bien grande, y sí es de suma preocupación. Yo recuerdo cuando éramos diputados, había un proyecto que generó mucha polémica, que era chalets. Mountain Chalet. Mountain Chalet. Mountain Chalet. Y ese no se aprobó. Y era todavía más abajo, más como en la carretera. No se aprobó. Y uno de los criterios primordial para que no se aprobara es precisamente porque abría las puertas para mayores desarrollos. Con este proyecto, olvídese, ya cualquier proyecto va a poder ser aprobado en esa zona, y ya eso abre la puerta a un desarrollo que no es el desarrollo que queremos para esa zona montañosa, boscosa
y colindante e incluso dentro de los límites del Parque Nacional La Tira. Es por eso que la preocupación de la sociedad, de los diferentes sectores y particularmente de las comunidades que se abastecen de agua en la parque es válida. De los ambientalistas compartimos esta preocupación, es por la magnitud de este proyecto, que aun cuando se dice que se va a hacer en un periodo no menor de 17 años, el tema es que se ha aprobado un desarrollo de esta magnitud y eso abre las puertas para futuros desarrollos y precisamente impacta en lo que el estudio que tiene Amitira dice, que la mayor presión es la presión de urbanizaciones. Muchas gracias, ingeniero. El ingeniero Jorge Aguilar Paredes, expresidente de la Comisión de Ambiente del Congreso de la República.